Medios públicos y convergencia es el título de la mesa que nos convoca en esta ocasión, aquí en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Hablar de medios públicos es hablar de algo que en líneas generales tengo la sensación de que entendemos que es una expresión bastante conocida, quizá convergencia, saliendo de estos ámbitos más acotados, pero incluso en estos ámbitos sea una expresión menos conocida. Entonces, de repente podemos muy brevemente echarle luz desde lo formal y antes de escuchar a las personas que realmente saben. Se trata de cómo integrar a los medios públicos a las nuevas plataformas en las que distintos actores empiezan justamente a confluir o converger. De ahí la expresión. Y entonces los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos entendemos que las ponencias que a continuación van a empezar a desarrollarse pueden contribuir con ese desafío. Respetando el orden que marcó Rafa Guardia en las presentaciones, ya mismo, hecha esta introducción, escuchamos a Santiago Marino como primero de los 4 expositores y expositoras en la jornada, en esta etapa y en esta mesa. Así que adelante, Santiago. Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar acá en Montevideo, un lugar donde tengo muchos amigos, amigas, compañeros de trayectoria, de militancia en torno al derecho a la comunicación. Empezamos hace muchos años con Gustavo, con las radios comunitarias y seguimos en el campo. Hemos crecido un poco. Yo me ensanché un poco en realidad, pero todos crecimos un poco. Y hace 10 años, cuando en Argentina discutíamos la ley audiovisual, que también lo hacíamos acá, en otro escenario, en otro foro, pero casi con las mismas caras, yo pensaba en mi tarea docente cómo íbamos a relatar ese proceso. Y ahora que en Argentina se cumplieron hace pocos días 10 años de la sanción de la ley audiovisual, estamos respondiendo esa pregunta, estamos relatando ese proceso como casi con una crónica de algunos fracasos, pero seguimos en los mismos lugares, muchas de las mismas personas planteando las mismas demandas, que tiene que ver con democratizar la comunicación. Con trayectorias que nos permiten pensar en la acumulación de algunas experiencias, en particular en relación con los medios públicos. Mi recorrido, como escuchaban, tiene que ver con el desarrollo más profesional. O sea, mi parte académica todavía permanece y ha sido desarrollada durante muchos años en las distintas universidades, pero la única vez que trabajé por fuera del ámbito académico lo hice en 2 espacios del Estado. Uno fue la televisión pública argentina durante un periodo de tiempo bastante corto, un año en la producción de un programa de televisión sobre medios de comunicación en la TV pública, que fue el antecedente al que ustedes quizás conozcan la experiencia reciente en el final del kirchnerismo, que fue 678. Y la otra experiencia tuvo que ver con la entidad que defiende el derecho de las audiencias, que es la Defensoría del Público, que es una emergente de la ley audiovisual y que también en términos personales fue una experiencia de fracasos, pero que todavía allí está. Entonces, en esa línea es como un planteo de, bueno, ¿desde dónde voy a hablar sobre medios públicos? Además de que este fue el primer tema que investigué, porque hice mi tesina de grado en la carrera de comunicación de la UBA sobre los medios públicos. En esa ocasión nos conocimos con Rosario. La primera vez que compartí un panel, una exposición en un congreso, daba cuenta de mi tesis de grado y allí estábamos. Por eso digo que somos más o menos los mismos y las mismas de siempre. Pero me parece que es, digamos, eso como para atrás, ¿no? Y para adelante, y para terminar la presentación y los agradecimientos, a mí me parece siempre central discutir estos temas, pero me parece central discutir estos temas en un año electoral. Durante mucho tiempo en Argentina nos decían, a quienes demandábamos estas cuestiones, bueno, este es un año electoral, entonces no estaría bien poner en discusión estos temas. Muy por el contrario, digamos, ¿no? Los años impares, al menos en Argentina son los electorales, entiendo que en Uruguay también, o al menos cada 5, ¿no?, que eligen presidente. Son claves para poner esto, porque si esperamos que otro sector ponga en la agenda estos temas, ya sabemos lo que sucede, y es que no pasa, no ingresa en la agenda. Entonces me parece central y es un gusto aportar esa discusión, porque ustedes también están en un año electoral, en un proceso que se vuelve más intenso cada vez. En segundo lugar, acaba de morir Antonio Pasquali, que es un investigador latinoamericano que a muchos nos enseñó y nos resultó una guía, un puntal para pensar estos temas.
sobre todo para pensar estos temas en relación a la democracia y las comunicaciones, ¿no? Pasquali decía que no hay sociedades democráticas sin sistema de comunicaciones democráticos, y en esos contextos el rol de los medios de propiedad estatal, y ahí plantearé una primera semilla en relación a lo que quiero decir. Creo que empezamos a necesitar distinguir entre medio público y medio de propiedad estatal, porque la tradición en América Latina nos permite sostener que lo que tenemos son medios de propiedad estatal no públicos, dado que los medios públicos son todo eso que ya se ha dicho aquí. Y a mí me cuesta encontrar en la experiencia de los países de América Latina medios públicos, sí medios de propiedad estatal. Digo, en ese contexto, la necesidad de pensar configuraciones de sociedades democráticas mediante, entre otras cosas, sistemas comunicacionales democráticos, el rol de los medios de propiedad estatal es clave. Y en mi presentación la voy a dividir en 3 partes, que intentaré ser breve y sistemático para abrir a las discusiones luego, que me parece que es lo más rico. En primer lugar, la que pasaré más velozmente, porque ya se ha dicho acá, una contextualización desde la concepción del derecho a la información y su relación con los medios públicos. En segundo lugar, un recorrido breve por la tradición en Argentina, con 2 aclaraciones. Es la segunda vez que vengo a este edificio, en un contexto parecido, a decir, desde la argentinidad, tengo que contarles lo que no hay que hacer. Que supongo que va en contramano de lo que suelen hacer otros compatriotas. Yo vengo a contarle una crónica de un fracaso y decir, ¿qué no habría que hacer en un contexto en el que Uruguay se pusiera a discutir cómo mejorar el rol de los medios públicos? Porque lo que hemos hecho en Argentina no ha sido un aporte central a la configuración de un sistema democrático. Y además, la segunda aclaración es que hoy en particular es un día bastante significativo para la discusión de los medios públicos en la Argentina, porque digamos, el que conoce un poco el proceso político, histórico de la Argentina, sabrá que hoy es el Día de la Lealtad Peronista, pero además de eso, hoy se cumplen 68 años del nacimiento de la televisión pública en Argentina. En 1951 sucedió la primera transmisión de televisión en general, el medio era de propiedad estatal en el país, lo cual implica varias cosas. Pensar, el rol del Estado, lo gubernamental no lo inventó 678, digamos. Estuvo en el origen de la creación del sistema de televisión pública en el país. Y en tercer lugar, pretendo aportarles algunas cuestiones para una discusión actual, es decir, discutir los medios públicos en la actualidad demanda atención sobre algunas cuestiones, por ejemplo, sobre cómo pensar la convergencia o el rol de los medios públicos en la convergencia, y mirar, sin el deseo de imitar, pero sí mirar qué está haciendo, por ejemplo, el conjunto de países que más sólidamente han dado estas discusiones, como son algunos de los países europeos, no por pretender replicar modelos. No hay modo de que los modelos europeos se repliquen en nuestros países, por suerte, porque somos distintos y tenemos tradiciones políticas distintas, etcétera, pero sí para pensar cómo se encuadran esas discusiones. Y para hacerlo me apoyaré en 2 trabajos que me honró dirigir y que recomiendo para quienes pretendan indagar en ello, que son el de Alejandro Linares y el de Natalie Shekman. Cualquier cosa después podemos vincular los mecanismos para divulgar esos contenidos. Les prometo que voy a ser más breve que en la presentación. Yendo a la primera cuestión, que es cómo pensar a los medios públicos en relación al derecho a la información. Bueno, todos tenemos en claro cuál es la concepción del derecho a la información, que implica reconocer el derecho de la ciudadanía tanto de acceder como de participar, es decir, de recibir, pero de poder incidir en el proceso de producción de mensajes, pero de toma de decisiones dentro de las organizaciones que gestionan a los medios, y que esa debe ser reconocido con amplitud, incluyendo la crítica a funcionarios públicos, al gobierno, al régimen, al sistema socioeconómico, etcétera. En segundo lugar, el sistema de medios tiene una lógica de funcionamiento muy compleja, dado que tiende naturalmente a la concentración de la propiedad, porque tiene costos fijos altos y costos variables bajos. Es decir, los medios privados comerciales no se concentran porque son malos o pretenden dominar el mundo, sino porque responden a una necesidad económica, valorizar capital en un contexto en el que ese proceso necesita desarrollar economías de escala. Bueno, en ese contexto del que se discute poco en los medios, porque es una necesidad que los medios privados comerciales tienen, ocultar ese rasgo, el rol de los medios públicos es central para garantizar a la ciudadanía el derecho de procurarse diversas fuentes, porque uno de los impactos que tiene la concentración de la propiedad es la sobrerepresentación de algunos intereses en detrimento de otros que dejan de circular, además de una segunda cuestión que me parece central, que es la sobrerepresentación de la perspectiva privado-comercial para la gestión de la comunicación. O sea, si nosotros no logramos romper esa barrera que nos engloba a todas las que estamos interesados en esta discusión, de que esta es una discusión de la ciudadanía se vincula con los medios empáticamente y no va a poner en discusión algo que está establecido, que es los medios son empresas, deben funcionar de ese modo, el Estado debe garantizar su funcionamiento y establecer patrones y reglas y nada más. Pues no, desde esta perspectiva hay un rol más activo que debería cumplir el Estado.
En ese contexto es obligación del Estado asegurar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, por ejemplo, desarrollando medios públicos. E insisto en la necesidad de distinguir entre medios de propiedad estatal y medios públicos. Como se ha dicho ya en varias oportunidades acá, tenemos que hablar de medios públicos que sean independientes respecto de las cuestiones ideológicas y del dinero, participativos y garantizar mecanismos donde la ciudadanía incida en el proceso de toma de decisiones, medios que se piensen de alta calidad, no solo en términos de contenidos, también en términos tecnológicos. El Estado tiene que ser un puntal en el desarrollo tecnológico y en la aplicación del desarrollo tecnológico al sistema de medios, y garantizar la cobertura total. Esto es el mismo servicio a todos los contribuyentes y usuarios en un territorio determinado y en zonas donde no llegan las radiodifusoras privadas. Yo creo que habría que hacerle F5 a este último planteo, porque con esa lógica muchos gobiernos en América Latina, quizás generalizo la trayectoria nacional, en la Argentina, han establecido condiciones para que entonces los medios públicos estén solo donde no están los privados. ¿Y dónde están los privados? En las regiones más pobladas, que es donde los mercados resultan más atractivos. Y el Estado, con sus medios para garantizar el pluralismo y la diversidad, debería estar en todas las regiones y no solo donde el mercado reserva espacios porque no le resulta interesante. En términos de obligaciones, derechos y responsabilidades, es necesario pensar un financiamiento que incluya publicidad, pero en un porcentaje menor, para no atarse a los intereses privados comerciales, y encontrar mecanismos de financiamiento mediante el erario público, con tradiciones latinoamericanas. Es decir, no hay aquí, por ejemplo, que salir a pedir un tributo como el que sostiene en Inglaterra a la BBC, porque no tenemos una trayectoria y porque sería volver a reforzar una necesidad de legitimar una necesidad que en realidad ya es legítima. El Estado tiene que desarrollar medios públicos. Por ejemplo, se podrían generar mecanismos para que el sector privado comercial financie el funcionamiento del sistema de medios públicos. Esto dicho en países como la Argentina, en donde los medios privados comerciales han mamado de la teta del Estado históricamente, es algo complejo, pero es necesario marcarlo y sostenerlo. Ese funcionamiento debe garantizar niveles de acceso y participación, acceso en 3 niveles, acceso universal, diversidad y retroacción, y participación en 3 niveles, capacidad de producir mensajes, de intervenir en la toma de decisiones de la gestión del canal y de intervenir en la toma, o de los canales o del sistema, y de intervenir en el desarrollo de la política pública de comunicación mediante mecanismos que nuestras constituciones habilitan y alojan, como el sistema de audiencias públicas, por ejemplo. Y por supuesto, insisto en esta idea, disponer de infraestructura modelo para asegurar al usuario el disfrute de todos los avances tecnológicos. Brevemente, desde la academia se piensa en la noción de servicio público vinculado a la radiodifusión como en 2 lógicas, en 2 tradiciones. Una es la tradición francesa, que tiene que ver con las actividades vinculadas al interés general. La otra es la tradición estadounidense, que es la lógica de las public utilities, o en realidad ponen el acento en aquellas obligaciones de las empresas privadas más que en el rol del Estado. Y luego podríamos pensar que hay una tradición latinoamericana que no tiene tanto apoyo crítico en el sentido de una construcción teórica que la sustente, pero sí mucha evidencia empírica en el modo en que los estados administraron esta cuestión, que es el servicio gubernamental. O sea, ¿por qué es difícil dar estas discusiones por fuera de estos ámbitos? Porque la ciudadanía lo que percibe es que históricamente los medios públicos han sido gubernamentales. Y entonces es otra vez defender ese mecanismo que beneficia a determinado sector político, sea quien esté al frente del gobierno, y no una representación de una demanda, no una resolución de una demanda de la ciudadanía. O sea, lo que tenemos es una carencia de legitimidad, y ahí hay un problema grande a resolver como estrategia en términos del desarrollo de la militancia por un sistema de comunicación democrático y democratizador. Vamos a la segunda parte, la experiencia argentina. Argentina tiene un sistema de medios centralista, privatista y comercial, en donde los medios públicos se han desarrollado de modo desigual. La radio aparece tardísimo, la radio pública, digo, de propiedad estatal, aparece muy tarde. Piensen que la radio en Argentina aparece en 1920, la radio nacional aparece en 1937, es decir, más de 15 años después, y por iniciativa de un privado que le dice: mirá, Estado, yo te cedo este terreno donde funcionamos mediodía Radio Nacional y mediodía Radio El Mundo, dame otra licencia y vos quedate con este edificio. O sea, no fue una iniciativa ni siquiera de algún gobierno crear una radio estatal, mientras que en la televisión sí. En la televisión el Estado fue pionero en el 51, el 17 de octubre. Canal 7 es históricamente gubernamental desde ese primer minuto donde se transmite aquel discurso de Eva Perón. Y el canal es el único que cubre todo el territorio
por sistema abierto. Para el resto de los sistemas hay que pagar. Por eso Argentina tiene un sistema de televisión de pago tan significativo, tan extendido. Un país con el 35% de pobres, el 80% de los hogares paga para ver televisión. ¿Por qué? Y porque si no paga no ve nada, simplemente. O solo ve la televisión pública. En Argentina, como tradición también, habría que marcar que las evoluciones tecnológicas siempre respondieron a demandas políticas. Por ejemplo, la primera transmisión color, que fue en el 80, a caballo de la necesidad de actualizar la tecnología en el 78 para transmitir en colores el mundial que se jugó en Argentina y que derivó en una demora en la aplicación de esa tecnología hacia dentro del país durante 2 años. O sea, Argentina transmitió en colores hacia afuera primero y en el 80, cuando los canales lograron adecuar sus sistemas, empezó la televisión color y eso implicó además un cambio en las normas que benefició a la industria internacional de venta de aparatos televisores en detrimento de la pobrísima industria local de ensamblado, porque Argentina transmitía en norma estadounidense y por exigencia de la FIFA tuvo que transmitir en la norma europea, en la norma PAL, y entonces todos los equipos de producción y de recepción estaban en esa lógica. Pero, por ejemplo, a partir de ahí hay un cambio interesante que podríamos resumir en Argentina. El medio de propiedad estatal es el primero en todo. Fue el primer canal en subir su señal al satélite en el 94, fue el primero en crear una señal de TV cable propia, también en el 94, fue el primero en transmitir en alta definición en el 2010 el Mundial de Hockey transmitido en Rosario, con decisión política y financiamiento gubernamental. Aunque en la radio el sistema siguió con esa lógica de desatención y sobre todo en los aspectos técnicos, tuvo el mismo transmisor Radio Nacional desde el 37 hasta el 2006, había un sistema de refrigeración necesario porque el sistema calentaba, era de bobinados, etc. Pero hubo como desatención, tanto en criterios de programación como en criterios técnicos en radio, siempre preocupó más la televisión. Históricamente fue enmarcada en el ámbito del Poder Ejecutivo, es decir, siempre asume un gobierno, pone a un ñato o una ñata a dirigir el canal en directa relación con su interés político. Piensen que el sistema de medios administrados desde el Estado es el mecanismo que tiene para aceitar la relación con el sector privado comercial, cada gobierno en cada momento histórico. El sistema de medios siempre fue, además, en Argentina, el sistema de medios públicos, quiero decir, ¿no? Un espacio de ensayo y prueba para el sector privado y que una vez que se garantizaban éxitos en el sector, en la pantalla pública, entonces esas producciones se derivaban o se movían a ser emitidas en el sistema privado comercial. Es decir, de nuevo, el Estado, el sistema privado mamando de la teta del Estado, no solo recibiendo beneficios, publicidad oficial, marco regulatorio, sino hasta ofreciendo la pantalla como espacio de iniciativas una vez que se garantiza el éxito, mudando esas producciones a la TV comercial. Hoy, faltaría un mojón central, que es la ley audiovisual. En el 2009 diseñó un proceso institucional virtuoso, un mecanismo de administración y gestión para el sistema de medios que implicaba representación de los 3 partidos políticos con primera, segunda y tercera minoría en el Congreso, con duración cruzada de los mandatos respecto de las autoridades de medios públicos a contraturno de los presidentes o de las presidentas, digamos, de la figura del Poder Ejecutivo, un consejo honorario de asesores para el sistema de medios públicos, un diseño que era virtuoso justamente en su diseño y que sufrió la aplicación sesgada hasta el final del mandato del kirchnerismo y sufrió la misma suerte que el resto del articulado de la ley audiovisual con la gestión de Mauricio Macri al frente del gobierno en diciembre de 2015. Hoy es una pantalla fría y despolitizada, es decir, fría para no competir con el sector privado comercial y despolitizada para ofrecerle al electorado de Cambiemos aquella promesa de sacamos 6, 7, 8 y despolitizamos la pantalla pública. 6, 7, 8 era, para quien no sabe, un programa de crítica de los medios con un sesgo editorial muy marcado y defensa gubernamental emitido en la pantalla de la TV pública, pero que era la señal. Era el programa más visto de la señal pública si quitamos el fútbol, que por esos tiempos se transmitía por abierto en la pantalla de la TV pública de Argentina. Y hay muy pocas experiencias subnacionales. Solo en Argentina tenemos en la ciudad de Buenos Aires Ciudad Abierta, que es un canal que responde o que es propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gráficamente podemos ver allí en el cuadro una evolución del presupuesto del Sistema Nacional de Medios Públicos y de RTA. Sistema Nacional de Medios Públicos fue hasta el 2009, con la sanción de la ley audiovisual se llamó RTA. En azul está en pesos argentinos, en rojo está en dólares. Eso nos explica varias cosas, entre otras la devaluación de la moneda. Pero lo que vemos es el crecimiento exponencial en pesos,
pero una curva descendente en el último periodo en dólares en relación a la inversión. Para no ocupar mucho tiempo, saltaré al siguiente cuadro, que es un cuadro comparativo de gasto internacional del presupuesto total de medios públicos por habitantes. Piensen en las dos primeras, en la primera y en la última. Ustedes tienen 2004, 2009, 14 y 17. Lo que se ve peticito es el presupuesto por habitante para Argentina. Estamos hablando de entre 50 centavos y 4 pesos con 50 por año por habitante para los medios públicos en Argentina en esos años, ¿no? El primero es el 2004, el último es 2017. Fíjense la BBC. No importan los números, estamos hablando de más de 120 dólares por habitante. Yo dije pesos, esto está en dólares. Más de 120 dólares. Lo que estamos hablando es, sin dinero no se puede hacer televisión privada ni estatal, porque necesitas financiamiento, y ni que hablar, por ejemplo, si pensáramos en producir ficción. Si necesitas decisión política, necesitas marcos regulatorios y necesitas financiamiento. Discutamos de dónde sale ese financiamiento. Yo propongo que salga del sector privado comercial. Esto suele generar bastantes antipatías en los medios privados comerciales en Argentina. Imagino que es lo mismo acá, pero demos la discusión. Para terminar brevemente, ¿qué pasa en Europa hoy? Bueno, quedó un poco largo el slide, pero en Europa lo que está pasando es que, a pesar del momento histórico que es muy desfavorable en términos políticos, filosóficos, de discusión del rol del Estado, varios de los medios públicos europeos siguen teniendo su audiencia, su tradición y su confiabilidad en el sistema abierto tradicional, pero en la mudanza hacia la convergencia lo que está pasando es que sus audiencias envejecen. O en realidad, pongámoslo de un modo más simpático, no captan consumidores jóvenes, audiencias jóvenes, a pesar de que, por ejemplo, tienen desarrollos muy atractivos. La BBC tiene un sistema de podcast para radio, por ejemplo, muy interesante, tiene un sistema de búsqueda de archivos súper interesante. Uno puede buscar todas las veces que estuvieron los Beatles en el canal, en las radios, etcétera, pero no logra capturar a las audiencias jóvenes, que son las que sí se han mudado, porque allí sí funciona bien Internet, por ejemplo, y soporta consumo audiovisual. Y en esa línea la lucha ahora es por no resignar ese preciado lugar de ser organizaciones centrales en la esfera pública, pero que capten audiencia, porque si no lo que van a poner en discusión es eso que veíamos antes, es esos 120 y pico de dólares por año por habitante para invertir en su desarrollo. Es decir, ese debate que se da en muchos medios también es un debate que tienen los medios privados comerciales. ¿Cuál es un modelo de negocio? ¿Quién paga la cuenta en la era digital? Para ponerlo en términos claros, es un debate que en el sistema de medios públicos se vincula además con la cuestión de la legitimidad política. Si pierden audiencia, posiblemente pierdan una parte de su legitimidad. Y por último, para terminar, una serie de recomendaciones que yo le daría a cualquier gestión pública en cualquier país, pero no desde mi trayectoria como trabajador de la TV pública o en defensa del derecho de las audiencias, sino de lo que hacen las mejores recomendaciones de regulación que venimos analizando quienes estudiamos estos temas. Inversión en tecnología, en formatos, en géneros, en plataformas, marco regulatorio actualizado, control y gestión participativa por parte de la ciudadanía, desarrollo de audiencias públicas como mecanismo para materializar esa participación, financiamiento público garantizado, adecuado a los mandatos a cumplir y a establecer en el tiempo. Esta es lógica de que las autoridades, para ser autónomas del gobierno de turno, que duren a contraturno de los presidentes, por ejemplo, de las presidentas. Quiero decir, desprender los procesos materializaría la posibilidad de construir institucionalidad y transparencia en la gestión y rendición de cuentas públicas. Muchas gracias. Antes de pasar a la segunda exposición a cargo de Eduardo Alonso, una pregunta para respuesta breve a Santiago. Trataremos en cada caso de poder aportar algo desde aquí. Frase textual, dijiste, sin dinero no se puede hacer televisión. En tiempos de convergencia, esa necesidad de financiamiento es mayor. Habría que hacer una discusión muy fina de costos en relación a si es más caro producir una hora de televisión que 4 horas de un contenido audiovisual que se difunda por distintas plataformas. Yo creo que se pueden optimizar los recursos, que sería incluso menos oneroso hacer contenido audiovisual, pensando en ficción, que es lo más caro, planificando a largo plazo, produciendo de una sola vez, como se hace en el cine, y eso se vincularía con el abaratamiento de los costos en la distribución, porque la distribución en la convergencia es menos onerosa. Igual plantearía que, para actualizar la frase, sin dinero no se puede hacer contenido audiovisual, no se puede hacer cine, no se puede hacer series, no se puede hacer televisión. Y cuando digo dinero es
Por ejemplo, no solo el desarrollo de infraestructura, que eso se puede amortizar, sino pago de salario. O sea, esto es un trabajo y los trabajadores y trabajadoras tienen que cobrar por ello. En ese sentido es que planteo la necesidad de financiamiento. La última de todas, y ya pasamos a la segunda exposición, también planteaste la idea de que el sector privado financia al público. De repente lo mencionaste y se me escapó, pero por las dudas lo pregunto. ¿Hay algún antecedente o algún ejemplo o modelo a seguir en ese sentido? En Argentina tenemos un ejemplo concreto, pero para el sector del cine. El Fondo de Fomento al Cine en el país se financia con un 25% del total de lo que pagan de multas los canales de televisión privadas, al ENACOM, antes AFCA, antes CONFER, y un 10% de lo que recauda cada película de cualquier origen en la sala. Es decir, en Argentina hacemos cine con dinero de la tele, pero no hacemos tele con dinero de la tele. Para mí habría que reorientar esas partidas. Eso enojaría al sector cinematográfico. Demos esta discusión abierta, pero pensemos en quién, Rosario nos puede ayudar mucho en esto, qué sector de la población ve cine y qué sector de la población mira televisión. En Argentina tenés el 97% de los hogares penetrados con un aparato de televisión, el 94% de los hogares tiene agua, por ejemplo. Tener agua igual es estar a 100 metros de una canilla de agua potable. El 80% de los hogares tiene TV paga. Y Argentina vende más o menos en un año bueno 44, 45 millones de entradas al cine. Es una entrada por habitante. ¿Cuántos fuimos 7, 8, 15 veces al cine en cada año y cuántos millones no fueron al cine? Digo, ¿hay que dejar de ser cine? No, pero habría que dar discusiones dentro de los mecanismos existentes y ese es el ejemplo que se me ocurre. Bueno, muchas gracias, Santiago.